Como decíamos, ya estamos aquí en el estudio con Adrián Rodríguez Miranda. Él es economista, doctorado en Integración y Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó junto a Camilo Vial Cosani, Irene Centurión y Martín Pérez el libro y el sitio web del Índice de Desarrollo Regional para Uruguay. Esto en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Fondo María Viñas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Adrián, buenos días y gracias por visitarnos. Bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Adrián, decíamos esto, claro, bueno, del índice, ¿no? De este libro que nos trajiste por acá, el Índice de Desarrollo Regional Uruguay 2006-2022, lo tenemos por aquí para quienes quieran seguirlo, porque además está online, quienes quieran buscarlo. Pero bueno, a veces nos queda un poco lejos esto cuando hablamos de índice, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué áreas considera? ¿Podés contarnos un poco cómo se llega a esto? Perfecto. Sí, bueno, esto es resultado de una acumulación importante de trabajo. Desde el 2005 venimos trabajando en la Facultad de Economía y en la UDELAR en general. Y lo que hicimos acá fue poner en una medición sintética, porque el índice eso es lo que marca, ¿no? Ahora vamos a discutir un poquito que el desarrollo es algo muy complejo y que uno no lo puede resumir en un número, ¿verdad? Bueno, ahí lo hacemos, pero es como, claro, pero es que una excusa para abrir después esa caja y empezar a ver qué es lo que hay adentro. Pero ese es un índice que va de 0 a 1, ahí usamos la misma metodología que el índice de desarrollo humano, que es un índice conocido y que también se expresa en 0 a 1, y tiene 5 dimensiones, que son educación, salud, actividad económica, bienestar y cohesión, e instituciones. Y después sumamos otras 3 más y le llamamos IDERE ampliado, y ahí ponemos género, ambiente y seguridad. Y está la medición anual del 2006 al 2022 por departamento. Y esto viene también en un trabajo que con Camilo Vial, que es coautor. Él está en la Autónoma de Chile y ya desde el 2016 está haciendo un índice similar para Chile, que ya tiene una trayectoria más anterior, ¿no? En el 2018 hicimos con él un piloto y publicamos un índice piloto para Uruguay y Chile comparado, y en el 2021 hicimos uno latinoamericano con más países. Y esto viene a ser la focalización en Uruguay. ¿Por qué? Porque cuando uno compara países pierde datos, porque los datos no son comparables, algunos porque no están, otros porque realmente expresan realidades distintas. Y acá lo que pudimos hacer es explotar al máximo toda la información que podíamos tener en esas dimensiones para reflejar la realidad de los departamentos en un aspecto multidimensional, porque uno puede estar muy bien en algo, pero estar mal en otra cosa, ¿no? Claro. Por ejemplo, Montevideo es el que queda primero en el ranking. Los resultados para el que viene estudiando esto no extrañan, porque uno más viene manejando los datos, entonces no se podría sorprender demasiado. Pero por ejemplo, Montevideo en el promedio de toda la información queda primero, pero cuando se pasa a este IDERE ampliado, donde entra por ejemplo la dimensión seguridad, como ahí es el último departamento, el último de la clase, ahí cae del podio, ¿no? O sea, ya no es el primero. Y así podemos observar varios que, por ejemplo, Colonia es un departamento que lo hace bien en general, es un tercer puesto sólido, donde capaz que no es el primero, como es Montevideo en varias cosas, pero nunca se cae del top 5, digamos, ¿no? Entonces termina en un puesto 3. Hay otros departamentos, por ejemplo, el caso de San José, que está en el 5º lugar y ha mostrado una mejora importante, pero en la dimensión salud y educación, por ejemplo, mantiene algún problema. O sea, está un poco por debajo del promedio. Entonces esto permite también, desde el punto de vista de la política pública nacional, pero también subnacional, las intendencias, pero también las organizaciones de la sociedad civil, poder analizar su departamento y ver, dónde me aprieta el zapato y en qué tendría que mejorar o qué estrategia podría llevar adelante, mirando un poco su desempeño y comparándose también con el resto del país. Ahora vos mencionabas recién, entonces en este momento hay, si tomamos todas las categorías, ¿no? Hay como ya una evaluación de cómo se divide el país. Decías, Montevideo está a la cabeza entonces, después le sigue. Bueno, está Montevideo, después está Canelones, está Colonia. Después Colonia, después sigue Maldonado y San José. Esos son los 5 primeros, y si uno ve en el mapa, es como el Uruguay lineal costero, por decirlo de una manera, porque es de Colonia hasta Maldonado, la línea, digamos, el sur,
que de hecho también es donde se concentra la mayor parte de población y de riqueza en términos de PIB per cápita, ¿no? De actividad económica. Después hay un segundo nivel de departamentos que nosotros le llamamos la L corta, porque es hacia el litoral y el suroeste, desde Paysandú, digamos, pasando por Río Negro, Soriano, y agarrando un poquito en el centro, Flores y Florida, y bueno, con la otra línea de abajo completan como una L. Una L corta decimos porque no llega a Salto. Salto está en el siguiente grupo. Que eso es otra de las cosas que de a repente, veces, sin embargo, en el imaginario unificamos, ¿no? Todo el litoral. Exactamente. Uno dice, y Salto como que tiene está como en el imaginario un departamento que, bueno, uno no lo pondría en ese tercer grupo. Y después hay un cuarto grupo, que es el de mayor rezado, que es más bien el noreste del país, ¿no? Un poquito del centro y más bien el noreste, que está Artigas, Cerro Largo, 33 también, Tacuarembó y Rivera, que Rivera de todas maneras está en el tercer grupo, y eso es otra novedad, donde ha pasado de ese grupo final al tercer grupo, digamos, ¿no? Organizamos en 4 grupos, tomando en cuenta la distribución en cuartiles, ¿no? 25%, 50%, 75% y de 75% a más en los resultados. ¿Y por qué pasa esto de que si miramos la pata económica es donde encontramos la mayor disparidad entre los departamentos? Bueno, es que es así, o sea, la disparidad mayor la da la variable económica, y si uno mira datos, bueno, si uno mira, por ejemplo, cómo se divide el PIB per cápita, el bruto, perdón, el per cápita no, el bruto, realmente el 40% o más está en Montevideo, en Canelones hay un 10%, más o menos, en Colonia y Maldonado puede llegar a un 5%, un 6%, pero el resto de los departamentos están en un 1% a 2%, y alguno puede llegar a un 3%. Entonces hay una distribución de la riqueza que está muy concentrada en esa línea sur, que evidentemente lo que mide este índice no es PIB per cápita ni PIB absoluto, porque eso no está, pero hay una correlación, porque obviamente donde hay mayor concentración de actividad económica, de recursos, de dinero, hay mejores infraestructuras, hay mejores servicios, hay más población, hay más trabajo, entonces vienen más trabajadores. Después también hay problemas de la aglomeración, ¿verdad? Eso claro, te queríamos preguntar, porque ustedes concentran un poco ahí, de hecho ya en las primeras páginas explican cuáles son las características de Uruguay, ¿no? Demográficas, institucionales, que son ventajosas o no para pensar en términos de descentralización. Tal cual. Bueno, sí, somos muy centralizados, ¿no? Somos un país muy centralizado. Claramente somos un país unitario y no tendría sentido ser un país federal, pero no hay por qué ser un país unitario tan centralizado, ¿no? Y eso es claramente así. De hecho, una de las cosas que también nosotros discutimos, y yo en particular me he puesto como bandera, es derribar 2 mitos, ¿no? Un mito que es que Uruguay es chico. Ahora vamos a eso. Y el otro mito es el de hablar de Montevideo Interior, que todavía el INE sigue publicando información así, los organismos oficiales, los académicos también, o sea, todos mis colegas que no trabajan con el foco territorial hablan de Montevideo Interior para explicar cualquier fenómeno. Y empiezo por ahí, después vamos a si Uruguay es chico o no, y les tiro esa pregunta, que en las clases la tiro también, y se arman lindas discusiones. Pero a ver, Montevideo Interior, ¿qué tiene que ver Colonia con Rocha, con Artigas? O sea, sí, yo puedo hacer un promedio. Puedo hacer un promedio de lo que quiera, ¿no? O sea, te puedo agarrar el termo, el micrófono, el auricular, te los peso y te hago un promedio en kilogramos y te doy eso. ¿Y qué haces con eso? No tiene nada que ver. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo agarrar las variables que quiera y promediar, pero eso no hace sentido. Entonces, hablar de Montevideo Interior es un gran problema. Y ayer en la Facultad de Ciencias Económicas tuvimos están siendo las jornadas, también presentamos este libro, y hubo una ronda de los asesores políticos, de algunos de los asesores políticos de los 3 partidos, Frente Amplio, Blanco y Colorado. ¿Quiénes fueron, Adrián? Fueron Iturralde, Agustín Iturralde, ¿cómo es Soto? Santiago Soto, y Julio de Brum. Ajá, bien. Pero bueno, ¿por qué traigo esto? Porque una de las preguntas que le hicieron es ¿qué tiene que hacer Uruguay para crecer? ¿Qué tiene que hacer Uruguay para crecer? Y tenemos un problema de crecimiento, y yo planteo esto, ¿cómo un país puede crecer si nos vamos a concentrar solo en el 40-50% de la población?
Porque para crecer, y una de las cosas que los tres candidatos no, asesores, dijeron, bueno, hay que invertir en capital humano, hay que mejorar educación, hay que mejorar un montón de cosas. Bueno, pero eso lo hacemos solo en Montevideo, porque el 60% de la población está en el interior. Es verdad, no está concentrada, lo que lo hace más difícil. Tenés un 10 por acá, tenés un 5 por allá, tenés un... ¿no? Para ustedes esa cuestión demográfica es importante. Es importante. ¿Y cómo movés? Una de las cosas que también se dijeron es decir, bueno, Uruguay tiene que mover un montón de población que está en la informalidad o en trabajos de baja productividad a sectores más potentes, pero eso no es en abstracto. Eso es gente que hoy está en Artigas y que está en la frontera. La frontera de Uruguay tiene un 40% o más de informalidad. Informalidad además medida generosamente, porque es que no aporta a la seguridad social. Si después hay otro tipo más de informalidad, estás por la mitad, o tenés otro trabajo en el cual no estás. Y además hay un montón de departamentos que no tienen actividades potentes y tienen actividades de baja productividad. Y eso, si uno solo piensa en un Uruguay montevideano, y además en un Montevideo del sur, porque también si nos vamos a la periferia de Montevideo hay situaciones más dramáticas que algunas del interior, no vamos a poder generar un país de mayor crecimiento. Entonces la visión territorial es bien importante para mover el país. No es solamente una cuestión de decir, bueno, pensemos en crecimiento, pensemos en cómo mejorar el país, y estamos pensando casi que en Montevideo o esta faja del sur, y después vemos cómo compensamos el resto. ¿Y esa mirada estuvo en los asesores, esa mirada en la que están pensando no, ustedes? la mirada territorial no, pero la mirada territorial en general no está. O sea, está en este segundo nivel, como decir, bueno, a ver, vamos a compensar, casi como asistencialismo, por decirlo de una manera, ¿no? Así como se piensa en algunas cuestiones que tampoco estoy de acuerdo en forma de asistencialismo, también se piensa en esto, bueno, compensemos a Artigas, compensemos a Cerro Largo, compensemos a 33. En realidad, si no levantás esos territorios, no vas a generar un país potente, porque el país está integrado, y no es viable decir, bueno, entonces los 3,5 millones que seremos, que se vengan a Montevideo. O sea, no es viable. Y además eso genera problemas que recientemente hay un trabajo del Banco Mundial que muestra cómo en América Latina las aglomeraciones no funcionan dando los resultados que funcionan, por ejemplo, en Europa o en países desarrollados en general. ¿Por qué? Porque la teoría económica dice que la aglomeración es buena, porque claro, vos juntás gente, crece el mercado. Si vos sos una empresa, tenés menos problemas para conseguir trabajadores, los trabajadores vienen, los trabajadores consumen, entonces hay más oportunidades para otras pymes. Hacer infraestructura es más barato porque como tenés mucha gente, se rentabiliza, ¿no? Es decir, cualquier acción que haces ya toca a miles de personas, no es como ir a llevar electricidad a un pueblito de 100 personas en el medio de la nada. Ahora, todo eso que parece tan positivo, en América Latina se da en el marco de economías que no logran generar inclusión para todos. Entonces viene de la mano de segregación residencial, de pobreza, no solo de pobreza, sino de marginalidad, de desempleo, de guetos, y entonces esa aglomeración es negativa. Entonces si yo meto a los 3,5 millones en Montevideo, es un desastre. Entonces no hay otra, para los macroeconomistas, mis colegas que miran el crecimiento, que mirar el territorio para generar un desarrollo, y un desarrollo equilibrado es la única salida de que el crecimiento sea con inclusión. Si no, va a ser con alta desigualdad. Y no hay otra forma. Si no se pone el eje territorial, no va a pasar eso. Y este índice tiene la intención de poner esto arriba de la mesa, entonces poner en blanco y negro algunas de estas cosas y generar ruido y debate, ¿no? O sea, el índice en realidad es mejorable, puede haber cosas, o sea, hay que interpretarlo en la realidad. O sea, nosotros no estamos casados con que, bueno, esta es nuestra verdad, sino que decimos que hay un tema importante que hay que trabajar. Ahora, justamente en el libro dicen que la mejor política de desarrollo económico territorial es claramente multinivel, donde se articula una estrategia nacional de desarrollo con las diferentes escalas territoriales. ¿Esto es posible con el nivel de autonomía o autarquía de las intendencias del interior o de los propios intendentes? Bueno, a ver, en realidad hay un margen grande para trabajar en lo multinivel. Hay un tema con la descentralización del país que yo creo que es un tema a revisar, pero bueno, hoy en día hay posibilidades de trabajar, pero más que nada, además de la parte normativa, hay que hacer un clic cultural, porque ¿qué pasa? Y voy ahora a lo que había dejado colgado de si Uruguay es un país chico o grande, ¿no? A ver, la respuesta en general es que es chico, pero la gente está mirando población, y en realidad sí, tenemos poca población.
somos un mercado chico en términos económicos, pero en términos de superficie no somos chicos. ¿Por qué? Porque Uruguay es 2 veces Portugal. Nadie se cuestiona en Portugal que el territorio importa y que tienen que tener distintos gobiernos locales. Hay unos mapas de historia, de los libros de historia de antes, cuando Uruguay, digamos, se decía la Suiza de América y se daba para adelante, donde para justamente mostrar que no éramos chicos, adentro del contorno Uruguay te mostraban que entraba Suiza, que entraba Bélgica, que entraba Holanda, te metían un montón de países europeos que entran dentro de Uruguay, ¿no? Ahora, es verdad que tenemos poca población, entonces eso hace que el foco territorial tenga que ser mayor y también haya que jugar con las escalas regionales. Entonces, ahí es donde esto de la gobernanza multinivel, la política nacional en territorio, pero también articulando los niveles locales, es importante. Pongo un ejemplo. Si yo quiero trabajar en la cadena de la madera de aserrado, que es Ribera Tacuarembó, no la celulosa, sino la que es de madera para madera sólida, en realidad no es eficiente pensar, y desde la política nacional, un plan para Tacuarembó, o un plan para el norte de Cerro Largo, que también tiene forestación, o un plan solo para Ribera. La escala es regional. Y además económicamente es regional, porque las empresas pueden estar instaladas, su planta industrial en un departamento, pero sus bosques en otro. Y los servicios vienen de otro departamento. Claro, Entonces, pasa que ahí con todo lo que hemos hablado este año, sobre todo, ¿no?, de las cuestiones clientelares, en las intendencias y demás, por eso viene la pregunta de si en términos institucionales, ¿no?, por cómo se comporta nuestra política departamental, es posible pensar en ir hacia una cuestión regional. Bueno, es que hay que mejorar en eso, y eso pasa también por asumir, por eso digo un cambio cultural en el sentido de hay que construir en realidad un segundo nivel de gobierno que realmente se asuma como segundo nivel de gobierno, no como intendencia municipal, que ya no lo son gobiernos departamentales. Pero la intendencia municipal, y en la lógica más vieja, era como un municipio grande. Entonces, si uno sigue gestionando eso de esa manera y deja para atrás los problemas de empleo, de pobreza, que obviamente somos un país unitario, la política nacional tiene una responsabilidad clave en eso, pero si no se articula y no se asuman desde los gobiernos departamentales responsabilidad en eso, no va a haber mejora, ¿no? Entonces eso implica una profesionalización de los gobiernos, unos cuerpos técnicos, unos mandos técnicos y cuerpos de técnicos potentes, que hoy en día no encontrás en muchas intendencias. Y ahí te voy a poner 3, vamos a ir en vez de por la negativa, por lo bueno. Nosotros estamos trabajando con este índice y en algunas otras cuestiones con 3 intendencias, y que también, bueno, buscamos que fueran también de 3 colores políticos distintos, porque nuestra intención es tratar de no naufragar en las contiendas de quién es menos malo, que es lo peor que a mí me parece que está pasando, porque no es saber quién lo va a hacer mejor o qué es lo que queremos hacer para el futuro del país, sino quién fue el menos malo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en algunas cosas es cierto, no sé, me parece, Adrián, que viendo ciertos índices las diferencias son muy distintas. Digo, en términos de cuando vemos eso, ¿no?, las contrataciones directas, y realmente hay saltos. No, sí, tal cual, ¿no? Y han habido saltos grandes, me quedó justo. Sí. No, y han habido casos que evidentemente. Ahora, igual también han habido a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso insisto que también hay un nivel cultural general del país, donde si bien tenemos esa idea de Uruguay institucional fuerte, y claro, nos comparamos con el vecindario, realmente estamos despegados, porque el vecindario lamentablemente se esfuerza cada vez en dejarnos mejor, pero tenemos mucho, incluso a nivel nacional, de no crearnos tampoco tanto eso de que somos tan institucionales, ya tan superados, sino que tenemos cosas para mejorar. Y en los 2 niveles, ¿no? A veces en el nivel local se puede hacer más patente, y hay algunas relaciones de poder que hasta son personales y puede ser distinto, pero ojo que en el nivel nacional no es tan diferente muchas veces. Pero lo que voy es que hay 3 intendencias, una es la de Canelones, la otra es la de San José y la otra es la de Ribera, y quiero marcar la diferencia en estas intendencias en que tienen equipos técnicos. Cualquiera de las 3 tienen equipos técnicos. La Intendencia Ribera, y que además es un departamento del noreste, de los que es más desfavorecidos en general, tiene una dirección de desarrollo con técnicos que es potente. Bueno, Canelones tiene un montón de capacidad técnica, pero además de eso, además de la capacidad técnica que tienen sus distintas direcciones, tiene el Centro de Estudios Estratégicos Canario, que se dedica justamente a generar información, a analizar información transversalmente
ayudar a la gestión y tiene una visión independiente dentro de lo que es lo que quiero decir es que no está dentro de ninguna dirección, sino que tiene como esa mirada transversal. Y en San José tienen una escuela de gobernanza para capacitar a sus funcionarios y tienen una unidad estadística que ahí hay también un equipo que procesa información, que ha generado información primaria, y eso marca una diferencia con otras intendencias que no importa cuáles, pero que realmente uno va con esto y no encontrás con quién dialogar. Aún que hables de repente con el intendente o la intendenta, lo que sea, y encuentras receptividad, el interés y todo, después hay conocimiento. ¿Con quién hablas? Y quién ejecuta o quién hace, ¿no? Pero eso te hace también de entender de cómo un gobierno se percibe, porque si vos en realidad percibís que vos tenés que trabajar en ciertas cuestiones, una de tus prioridades es tener equipo técnico para eso. Entonces, si ya no tenés equipo técnico, bueno, entonces ya estamos en una lógica más realmente de intendencia y de gestión de servicios básicos, que está bien, la población tiene que tenerlo, pero ¿cuál es el problema? Tenemos municipios hoy en día. Si hicimos el tercer nivel, yo creo que un segundo nivel de gobierno que corte los árboles, que limpie las calles, que barra, está perfecto, pero ¿para qué está el tercer nivel de gobierno? Eso sí lo tiene que hacer el municipio, y el segundo nivel de gobierno sí tiene que mirar estas otras cosas que hacen al desarrollo y que mide este índice. Solo no, con la ayuda del gobierno nacional. Pero bueno, es una construcción que hay que hacer, que por eso el centralismo está tan, ha penetrado tanto en la centralidad como también en lo local. Hay muchas intendencias y actores locales que son más centralistas, son más papistas que el Papa, son más centralistas que el Estado Nacional. Porque si el discurso es, bueno, que el Estado central me pase recursos y me solucione problemas, y yo los problemas que hay todo, no es mi responsabilidad, la responsabilidad es del otro, ¿no? Yo no soy el que recaudo, no soy el malo, no soy el que te mueve los impuestos, pero gasto después las transferencias y bueno, uno tiene que asumir ese rol de gobierno realmente, y ahí entonces también se puede dar esa, entre comillas, batalla con el nivel central hacia una mayor descentralización. Y lo último que te digo, que va de la mano de tu preocupación, que es clara, no se puede descentralizar si no se mejoran capacidades, y las capacidades son técnicas y son institucionales. Y eso está probado en la literatura internacional, que la descentralización en per se no lleva a mejores resultados en términos de desarrollo equilibrado, económico o social. Si va acompañada de mejoras institucionales y capacidades técnicas, sí. O sea, lo que estoy hablando es instituciones más en sentido amplio, y capacidad de gestión, planificación, gestión y ejecución. Si no mejoramos eso, no hablemos de descentralizar más. Adrián, si vamos al periodo que abarca el índice, es interesante, va de 2006 a 2022, ustedes también toman algunos datos de 2023, y esto es interesante porque abarca la mayor parte de los 3 gobiernos frente amplistas y la mayor parte de este último periodo de gobierno. En este sentido, ¿en qué momentos notan ustedes que hubieron las mayores mejoras? ¿Cuándo entienden que estuvimos estancados? ¿Se retrocedió también en algún año? Bueno, mira, la evolución general del índice, si uno mira un promedio, después por departamento tenés diferencias, ¿verdad? Pero haciendo un promedio de los 19 departamentos, hay digamos, del 2006 al 2015, más o menos por ahí, 2016, 2015-2016, es donde está la mayor mejora del índice. Ahí es donde se da la mayor mejora, y después sigue mejorando, pero ya como en una meseta, ya como estancado. Después tenemos en la pandemia una pancita hacia abajo, que eso se ve en varios índices internacionales también a nivel global, como el índice de desarrollo humano, que se recupera hacia el 2022, no parejo del todo en todas las dimensiones. En la dimensión de bienestar y cohesión cuesta un poco más, en esa llega a estar en algunas cuestiones un poco por debajo todavía del 19, y en muchas de las otras recupera ese nivel. De todas maneras, lo más significativo es esa cuestión de decir, bueno, hace unos cuantos años, incluso antes de la pandemia, venimos ya como en una meseta, ¿no? Como que agarramos el repecho, y digamos, avance importante que hubo entre el 2006 y un 2015, 2016,
se frena, ¿no? ¿Y se frena de forma igual entre los distintos departamentos? Porque en términos generales uno pensaría que va acompasado eso con lo que vemos de los precios de los commodities, ¿no? En el momento que se empieza a estancar la economía. Exacto, tiene una gran correlación con eso, pero bueno, hay diferencias y hay también cuestiones particulares que también tienen que ver con las especializaciones productivas de los departamentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en todo el periodo, el caso de Canelones, por ejemplo, es un caso de crecimiento continuo, ¿no? O sea, se escapa esa lógica. No se estanca nunca. No se estanca, sigue y bueno, y termina en el segundo lugar. Tampoco es que arranca mal, pero no arranca tan bien, ¿no? en ese lugar. Después tenés, por ejemplo, Maldonado. Maldonado es un departamento que también siempre ha sido de los que están arriba, pero a partir del 2018 por ahí, le pega mucho toda la relación con Argentina complicada en términos, ¿no? Estoy hablando antes de pandemia, ¿no? Con todos los temas de la situación de Argentina de crisis que hizo que cayera ese turismo. Antes también las relaciones complicadas de la guerra que en realidad Argentina le hizo a Uruguay, poniendo trabas de todo tipo para que no vinieran turistas, y después la pandemia, que obviamente afectó sobre todo el sector servicios y turismo, y Maldonado es un departamento que largamente, muy por encima de la mitad de su PIB per cápita, ahora no tengo el número, pero puede ser largamente un 70%, son servicios. Que es excepcional en el país, ¿no? Un 80% capaz, ¿no? Entonces eso lo afectó mucho y de hecho termina cuarto, que en realidad antes de eso estaba segundo. Después, bueno, Rivera es otro departamento que al influjo de algunas varias dimensiones, como educación, por ejemplo, tiene un desempeño también interesante, y Salto, por ejemplo, tiene un desempeño en declive. Que se viene notando también en otras variables, en otras dimensiones, y que muchos de estos son procesos más bien también estructurales, ¿no? Que eso está interesante de analizarlo para cada caso, porque tienen que ver con procesos que no son solamente coyunturales, ¿no? Es decir, de cómo un sistema productivo local se empieza a agotar y no hay forma no han habido reconversiones. Y bueno, y esa economía de ese departamento empieza en una lógica más defensiva, pero no logra un nuevo despegue, ¿no? Entonces, bueno, en Salto lo vemos, hay actividades como el cítrico, la horticultura, en un momento que fueron más potentes, y que bueno, hoy no lo son. ¿Y qué pasa en términos generales con las orientaciones políticas? Pues estamos hablando de este periodo, como decía Lucas, que claro, no es 2006-2022, abarcamos, ¿no? 3 periodos de Frente Amplio y bueno, el actual gobierno. Se nota ahí una diferencia, pues estamos hablando de un estancamiento desde 2017, pero hay una diferencia cuando se pasa de los gobiernos frente amplistas a este gobierno, más allá de la pandemia en cuanto a políticas. Bueno, a ver, en cuanto a políticas sí, ¿no? A ver, en cuanto a resultados, no podría atribuir impactos, pero sí hay una diferencia. Bueno, primero que nada, la pandemia fue algo que yo espero ahora justo en este cambio de gobierno, gane el gobierno que gane. Por eso está bueno poner estos insumos arriba de la mesa. Esto que está con la visión territorial, pero otros también. Hay cosas que impactan en estos índices también y que hoy están arriba de la mesa, como es la primera infancia, pobreza infantil, eso está arriba de la mesa, pero también los suicidios, ¿no? Nosotros lo medimos en salud y eso es un problema, y hay departamentos que tienen un problema importante en eso y que hoy está también en agenda, ¿no? Y salud mental, y hablemos de salud mental, que es un cambio que se ha dado. A lo que voy es que hay varias de estas agendas que tenemos arriba de la mesa, y en particular nos interesa a nosotros la territorial, que en un nuevo gobierno que asuma tiene que asumirlas y generar políticas y trabajar. La pandemia nos generó unos 2 años y medio de solo pandemia. Obviamente la emergencia lo requería, pero eso como que tapó todo. Y bueno, y no volvimos a los niveles que volvieron otros en la región, ¿no? Digo, en esto, pensando en términos de pobreza infantil, por ejemplo. Bueno, sí, es que en términos de pobreza infantil tenemos un problema ahí donde veníamos mal, y lo que hizo la pandemia en realidad fue reflejar algunas de las cosas que estaban un poco tapadas porque habían otros desempeños que venían bien, ¿no? Pero ahí tenemos un problema en la pobreza infantil que es un problema estructural y merece apuntarle específicamente, ¿no? No se va a resolver con la generalidad de la política. Pero esas agendas, bueno, no fueron trabajadas.
por esta misma cuestión de la pandemia. Y después, en términos de políticas, yo planteando más en el tema territorial, bueno, por ejemplo, en lo que es la OPP, en lo que es este periodo de gobierno, hubo mucho menos políticas desde el punto de vista de desarrollo productivo y no de la parte que la OPP se encarga de administrar las transferencias y gestionar los fondos de desarrollo del interior y también para infraestructuras o para minería rural, todo eso que es muy irrelevante, y eso ha funcionado como venía funcionando, pero sí toda la otra parte que hace a políticas de desarrollo productivo a nivel territorial. Y eso creo que tiene que ver con una mirada donde las cosas no funcionan con automatismos, ¿no? Es decir, y en el tema territorial, si uno genera una política para pymes, por ejemplo, y la deja así en el aire y no va contextualizado a un departamento y la trabaja ahí, bueno, ahí no tiene resultado. Pero entonces la idea es que se tomaron que algunas políticas y se siguieron piloto automático, o que algunas se retrocedió. No, en el caso del OPP, varias de las políticas que hacían se dejaron de hacer, ¿no? El OPP no. Ese es un cambio grande. ¿Qué ha pasado? La ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, es donde yo visualizo, yo siempre hablo de las políticas más llevadas a lo territorial y en el aspecto más de desarrollo económico, productivo. Ahí la ANDE fue un poco la que tomó la posta, bueno, y ha generado una política de centros PYME, donde abrió centros PYME en cada uno de los departamentos, donde una cosa interesante, y ahí me parece que por ahí tiene que ir la cosa, más allá de mirar, claro, y ahora estamos en tiempo electoral y la gente tiene que mirar y ver el periodo tal y el periodo tal y después tomar sus decisiones. Pero una vez que pase esto y quienes ganen y quienes estén en la oposición, hay que hacer una mirada más larga. Y esto de los centros PYME en realidad empezó con el último gobierno del Frente, con los centros de competitividad. Entonces, en esa administración se generaron estos centros de competitividad con esta idea de decir, bueno, si yo quiero trabajar en la competitividad, en lo productivo del territorio, no lo puedo hacer de Montevideo. Tengo que ir al territorio. Y no lo puedo hacer solo, es decir, eso tiene una gobernanza donde sí, está una política nacional, hoy se llaman centros PYME, pero hubo una continuidad, a eso es lo que voy, y también hubo una continuidad de los equipos técnicos que venían. No se desarmó eso, sino que se potenció. Y eso ha dado resultados. Y en este país las cosas que se han continuado, obviamente cambiando lo que uno quiera cambiar, pero se potencia y se continúan, funcionan, es un diferencial que tenemos. Entonces, yo comparando con lo que pasó con la OPP, que para mí fue desacertado, no quiere decir que se siguiera igual haciendo, y capaz que había cosas que había que cerrar, pero me parece que fue mucho más acertado lo que pasó en la ANDE, y que hoy expandió toda esa política, y esa política tiene lo importante de que es el centro PYME, que obviamente depende de ANDE, que ANDE es central, gobierno nacional, pero trabaja en el territorio con un consejo consultivo donde está la intendencia, pero más importante están las organizaciones empresariales locales, sociales, está la Universidad de la República, si tiene sede, está la UTEC, es decir, hay unas fuerzas vivas, que esas son las que también deciden, es como si fuera un consejo directivo, por más que es consultivo, pero que me consta que las líneas de trabajo las definen en ese ámbito. Lleva un poquito más de tiempo, es verdad, y hay que ponerse de acuerdo, pero es mucho más potente y es mucho más útil a la necesidad del territorio. Entonces te destacaría esa como una política importante en este periodo, y que gane el que gane debería potenciarla. Incluso, y nosotros ponemos ahí en el libro, escalarla. Más allá de esa visión PYME, uno creo que puede escalar mucho más una visión territorial e incluso regional. Una red de centros PYME, que hay una idea de trabajarla en ese sentido, pero más allá de los centros PYME, esa visión regional que les comentaba, ¿no? Un Tacuarembó Rivera, un Salto Paysandú, es necesaria por la escala que tenemos de población, y generar posibilidades realmente de desarrollos potentes, ¿no? Entonces yo creo que hay buenas oportunidades, y lo último que te digo, hay la necesidad también de tener aprendizajes, y entonces aprender de las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal, y no descartar todo cuando uno asume, sino rescatar los procesos, aprender, y también nos ahorraríamos a veces pedir consejos afuera o consultores que no vienen a ver, yo también he sido consultor para afuera, no estoy en contra de eso, pero es mucho más rico cuando alguien viene, te plantea algo y le dice, sí, está bien, pero mira, yo tengo toda esta trayectoria.
porque nosotros desde el 2000, desde el primer gobierno del Frente, acá hubo programas de clústeres, hubo un montón de programas que se trabajaron, que salieron bien, que salieron mal, que en algunas cosas no tuvieron un enfoque territorial adecuado, en otros sí, pero hay un aprendizaje y hay un montón de capacidades técnicas que están en la parte política, pero también en la parte académica, donde ya ese aprendizaje está analizado. Justamente, hablábamos a partir del Índice de Desarrollo Regional Uruguay 2006-2022, el IDERE UY, este es el informe de 2024. Hablamos con el economista Adrián Rodríguez Miranda. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un placer, muchísimas gracias y a las órdenes para cuando quieran. Hasta la próxima.